Y estamos hoy en comunicación con el licenciado en psicología Ariel Poloni. Ustedes lo están viendo en la imagen compartida, en esto que implica un cambio de estrategia, cuando se dice, bueno, uno tiene que adaptarse, eh, adecuarse al tiempo que va viviendo, y en el tema de la comunicación, váyase a quienes nos gusta hacer esto. Y en nuestro caso hemos intentado, Ariel, ya te doy la bienvenida y te agradezco por atendernos, acercar la mayor información posible sobre este tema, ¿no? Más allá del tema específico del virus, del SARS-CoV-2 o del COVID-19, coronavirus, todos los nombres que tienen, o el bicho, como algunos le dicen. Tratar de acercar las distintas aristas que nos van marcando. Y sin lugar a duda que hay un aspecto que tarde, porque como no se conocía lo otro que nos ha invadido a nivel mundial, es el tema de la salud mental. La salud mental ya de por sí juega un rol fundamental en la cotidianeidad, y en estos tiempos donde tenemos que acostumbrarnos a hacer otras cosas que no hacíamos, o hacer lo mismo de otra manera, podemos definir de varias formas. ¿Cómo estás visualizando, cómo has visto durante este ya más de un año que llevamos con el tema de la pandemia? ¿Qué has observado? Yo siempre creo que los sociólogos y los psicólogos son espectadores muy particulares de la realidad de una comunidad. Sí, bueno, buenas tardes, Alberto. Gracias por la invitación esta. Sí, yo creo que no solamente somos espectadores, sino que también buscamos la interpretación y vivir el fenómeno. Creo que un poco lo vivimos de adentro al estar hablando con las personas de lo que ellos sienten, piensan o viven, ¿no? Yo creo que había una pandemia en Uruguay y a partir de ahí nos aislamos todos, ¿eh? Y donde todos actuamos con un gran desconcierto, se puede decir, o este, una gran incertidumbre, una gran inseguridad sobre lo que se venía. Acá en Uruguay, yo creo que después nos empezamos a aflojar todos, porque vimos que acá en Uruguay pandemia o epidemia no había, vamos a ser realistas. La epidemia acá aparece hace un mes atrás. Hasta hace un mes atrás no había epidemia. Estábamos en el riesgo constante y el virus andaba, pero todavía no estaba catalogado como una epidemia. Entonces, el virus apareció con fuerza hace un mes atrás y bueno, de hecho estamos primero en el lugar del mundo en el nivel de contagio, ¿no? O sea que acá también refleja lo poco preparado que estábamos nosotros o descansados sobre el tema de lo que era la epidemia en sí. Entonces, el vivir esto de una forma lineal no podemos. Yo creo que en estos tres momentos, desde marzo hasta ahora, el primer momento fue ese, donde todos quedamos asustados, y cada uno en su casa, y ahí arrancamos todos a hacer por Zoom o por una plataforma, inclusive terapias. Después vino el otro momento de afloje, donde se empezó como a hablar el tema de que se empezó a normalizar un poco, y ya se tendía a una normalización del tema de los vínculos o de lo institucional. Y ahora vino esta otra etapa donde ahora sí estamos todos en una situación donde yo creo que ya no hay quien no haya tenido un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, que esté transitando o haya transitado en estos últimos días por una situación de esta. O sea que, y a su vez, bueno, con todo el tema de la vacunación que se está haciendo hoy en día, esto también nos abre, creo que yo soy una persona que no maneja la esperanza, por lo tanto entiendo que se haya empezado a vacunar, bueno, empieza a abrir, creo, a vislumbrar un cierto horizonte para saber que en un par de meses nuestra realidad empieza a cambiar de nuevo, ¿no? Y desde lo psicológico, bueno, como te decía antes de arrancar, es muy difícil generalizar
qué es lo que se vive, porque yo creo que depende de la franja etaria, depende del sexo, depende de la constitución del hogar, depende de la situación laboral, depende de las experiencias pasadas, en fin. Hay muchas aristas que hacen a la persona y a su vez la capacidad de respuesta también de la persona a esta situación como para decir qué es lo que se vive a nivel general, ¿no? Es decir, que no podemos hablar de una lectura lineal sobre el impacto que tiene desde el punto de vista emocional para provocar las reacciones de cada uno de nosotros. Y no, yo, por lo menos yo no lo hago. Yo no sé si alguien se anima a hacerlo. Capaz que si se hiciera un estudio profundo de masa, bueno, ahí podríamos estar hablando de porcentajes acorde a la franja etaria o acorde al lugar que ocupa cada uno en la sociedad, pero eso hasta ahora no se viene haciendo. Lo que sí hizo la Facultad de Psicología hace un par de semanas atrás, que fue un estudio bastante interesante, donde sí refleja que el nivel de angustia, el nivel de ansiedad ha aumentado a raíz de todo esto. Y yo creo que sí, ahora, yo entiendo también que esta pandemia no abre nuevos conflictos en los individuos, sino que más bien detona conflictos que ya traemos, ¿no? O sea, porque cuando viene alguien a consulta, en realidad uno lo que experimenta es que esta situación que puede estar viviendo hoy la persona es algo que le está detonando hoy en día, pero que las causas, desde el punto de vista psicológico, ya estaban establecidas desde antes, ¿no? O sea, es muy difícil verlo desde el tema estímulo-respuesta, ¿no? O sea, que ante tal estímulo hay determinadas respuestas. Sí, a lo mejor en un animal actúa de una forma instintiva y conductual, pero nosotros los humanos, digo, hay todo un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de conflictividades que podemos llegar a traer de atrás, y eso hace que detonen de determinada forma en cada individuo, ¿no? ¿Y cómo ves, por ejemplo, la forma en la cual se nos presenta a a los seres humanos esta situación? Por ejemplo, en nuestro país se plantea como un partido de fútbol en algunas ocasiones, como cuando se dijo al principio, estamos jugando en la altura, que creo que es un ejemplo que se puso porque como que el fútbol transversaliza bastante la sociedad y es la forma de entenderlo. Es un partido complicado y hay que cuidar el resultado. Pero por otro lado también se habla de una luz al final del camino, donde se genera esa esperanza a la cual decías que no te aferrás mucho al tema de la esperanza. Eh, pero además hay otras lecturas, como que estamos en una batalla, como que esto es una pelea. Sí, ¿Cómo, yo, cómo evaluás este tipo de mensajes que se emiten cuando me estás planteando de que generalmente uno va a reaccionar acorde a cómo puede reaccionar con cualquier otro tema, según lo que le haya pasado, según sí, nuestra historia, según nuestro propio presente? seguro. Lo que pasa es que acá tenemos que saber diferenciar, Alberto, lo que es el miedo psicológico de lo que es el miedo real. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por el miedo psicológico, indudablemente que vamos a quedar paralizados o vamos a quedar incapacitados de poder dar una respuesta a la realidad. Entonces, acá lo que tenemos que tener claro que es la pandemia y qué es la epidemia. O sea, una epidemia se declara en un lugar, una pandemia es la epidemia generalizada en todos lados. ¿Eh? Y una epidemia o pandemia, desde el punto de vista biológico, es una catástrofe. O sea que, y una catástrofe es una situación en un lugar, o sí, en determinados lugares, donde hay una devastación. Y esa devastación, nadie puede estar preparado para lo que viene. Vos imaginate, si acá viniera un tsunami, sin saber que viene un tsunami, el tsunami sabés que está viniendo, ¿y qué haces? Corre, ¿y para dónde correr? No sabés, y es a sálvese quien pueda. Bueno, acá la pandemia cumple la misma característica que un tsunami, que un terremoto, que una erupción de un volcán de golpe, cumple ese mismo criterio.
o cumple el mismo criterio que los bombardeos, por ejemplo, de Estados Unidos, Inglaterra, Siria, de donde empiezan a caer bombas y produce ese bombardeo la inmigración más grande que ha tenido la humanidad hasta ahora. O sea, que el individuo se va del lugar, el individuo quiere huir del lugar. Al ser una epidemia biológica, nosotros no podemos huir del lugar. ¿A dónde huimos? ¿Entendés? No la vemos, no sabemos, el enemigo sabes cuál es, pero no lo ves. Nos dan herramientas, nos dan armas para poder dar respuesta a eso. Entonces, depende también de cada individuo las armas y las herramientas que tenga por sí mismo y adquiera para poder afrontar la situación. Vos imaginate que en la primera etapa, por eso yo divido en 3 etapas esta epidemia. En la primera etapa, que vino el miedo generalizado y donde nosotros no, donde todos nos quedamos en la casa. Yo me acuerdo que iba a la casa de una persona y me hacían limpiar los zapatos en una alfombra guajane, lavar las manos, me hicieron poner una túnica o me hacían cambiar de ropa cuando entraba a mi casa. Hoy en día eso no pasa, pasa con muy poca gente. Y sin embargo estamos peor que en la primera etapa, mucho peor. Entonces, ¿qué pasa? También empieza a haber un acostumbramiento en cada uno de nosotros a vivir mal. La mente se acostumbra, se va acostumbrando a vivir de una determinada forma. Y en psicología, y es algo además en el cual a mí me molesta mucho que se emplee, cuando se habla de que vamos a volver a la normalidad o la nueva normalidad. Bueno, en psicología no existe el concepto de normalidad. Entonces yo quiero que me digan desde lo conductual, desde las conductas, desde la forma de sentir, desde la forma de pensar, qué era lo normal, qué es lo normal ahora y qué va a ser lo normal mañana. Yo no tengo ni idea de todo eso. Entonces, cuando quieren, desde un punto de vista subjetivo, instalar determinada forma de pensar, nos están engañando o nos estamos engañando. Y todo eso implica, porque venimos y estamos en una sociedad que es totalmente disfuncional y hasta por momentos incongruente, y donde los principales actores de todo esto, que son los que dirigen esta situación, creo que ni siquiera ellos tienen los elementos claros para poder transmitirnos a nosotros, los seres terrenales, como vos y yo, que somos los que estamos sentados en la casa, tienen la capacidad de transmitirnos las respuestas que nosotros estamos necesitando. Entonces, vamos a tener claro que esto es un sálvese quien pueda. Entonces, tenemos como acostumbrarnos justamente a vivir, como dice Pichon Rivière, yo lo escribí en un lugar, en la inestabilidad estable, donde lo único que es estable es la inestabilidad. Y otro concepto que aparece con fuerza acá es la incertidumbre. Vos imaginate que nosotros veníamos de una sociedad donde parecía que sabíamos sobre el piso que estábamos parados. Hoy en día ya no sabemos qué nos va a pasar el año que viene. Algunos sabrán, yo no lo sé, yo no sé si vos lo sabés. Y hay cantidad de personas que estamos expectantes a qué es lo que va a ir pasando en esa nueva supuesta normalidad que nos están hablando. Entonces, reconozcamos que en este momento la incertidumbre es el pan de cada día y va a seguir siendo así hasta que realmente se pueda decir que la epidemia desaparezca. Hasta ahora estamos lejos de que nos digan que la epidemia está por desaparecer. Estamos lejos. Entonces, creo que las respuestas que se dan, bueno, estamos en un laberinto donde transitamos, nos damos contra una pared y tenemos que elegir día a día para dónde vamos, si para la izquierda o para la derecha. O sea, no políticamente estoy hablando en el laberinto en sí, ¿no? Ahora, vamos a ser conscientes que la salida todavía no la vemos. Entonces, si nosotros no aprendemos a disfrutar de estas pequeñas cosas, quienes podemos disfrutar, que nos van quedando, que es disfrutar de un momento de soledad, disfrutar de un momento de compañía de alguien, poder compartir determinadas situaciones, poder utilizar estos momentos también como reflexivos, digo, a todos nos cambió la vida esto. Esto, no sé, a todos no, pero a una gran mayoría nos ha cambiado la vida.
Entonces, y creo que también la pandemia tiene un efecto colateral, como hablan en la guerra, ¿no? El efecto colateral, que se da también en un cambio, estamos hablando específicamente del Uruguay, en un cambio de transición de gobierno, donde también acá, por momentos, es difícil para los individuos poder pasar por un discernidor cuáles son realmente temas que atañen a la pandemia y cuáles temas realmente atañen al espectro político y tener con claridad cuándo estamos siendo afectados o favorecidos por una cosa u otra, ¿no? Entonces, acá hay un engrudo grande a mi criterio que nos aumenta ese umbral de incertidumbre y a su vez hace que vivamos de forma insegura en muchos aspectos, ¿no? Eh, ¿Crees que hay o notás, mejor dicho, que hay una mayor tensión desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la conducta de cada uno de nosotros? Que toda esta situación provoca una mayor tensión, esta incertidumbre, estos Sí, mensajes cruzados. sí, sí, esa tensión que vos hablás, yo le llamo estrés. Hay una especie de una forma de estrés postraumático acá. El estrés postraumático es cuando una persona vive una situación que realmente lo sacó de contexto su vida y a partir de ahí queda una serie de secuelas, vamos a decir, en todo lo que es su forma de sentir, de pensar y de comportarse. ¿eh? Bueno, yo creo, y el estrés en sí, ¿qué es? El estrés es cuando el individuo vive como agresivo, no el individuo, perdón, cuando la mente vive como agresivo el entorno, o vive como agresivo su propio pensamiento. Por algo decimos que la ansiedad es un elemento estresante en los individuos. Entonces, vos imaginate que esta presión que vos me decís, bueno, yo le llamo pura y exclusivamente estrés, donde todos estamos con un pensamiento realmente ansioso, donde nos ponemos a pensar diferentes realidades, diferentes consecuencias de toda esta realidad, y que no tienen echadero en la realidad, y a su vez muchas personas estamos viviendo realidades que a su vez la incertidumbre, la inseguridad y la falta de ver, de vislumbrar un horizonte claro, nos genera toda una presión en el cual eso puede llegar a provocar qué es lo que está pasando, insomnio, o sea, la pérdida del sueño, cambios de humor, cambio de estado de ánimo, dificultad en los relacionamientos, en fin, es esa presión que vos estás diciendo a la cual yo le llamo estrés, Álvaro. Ahora, sí, Sí, entonces, de esta situación que se está viviendo, donde la oficina se trasladó a la casa, donde el salón de clase es parte de la casa, o es el dormitorio, el comedor, la cocina, o es el único espacio físico que se tiene en la casa, la oficina del padre, de la madre, o de quien sea que convive con el niño o con el adolescente. Ese estrés, a su vez, del que vos mencionabas, yo le llamaba atención, vos me lo definís como estrés, te doy la derecha sí. en ese sentido. Eso no aumenta y eso a su vez no podrá generarnos a futuro o dejarnos ya una marca, una huella desde el punto de vista psicológico. Bueno, sí, yo no tengo la bola mágica, pero para esa respuesta. Lo que sí, por ejemplo, te pongo un caso. Mira, justamente antes de ayer hablaba con una persona en Montevideo y el hombre es contador. Entonces, el hombre ahora trabaja desde la casa. A su vez, es solo y tiene una hija de 2 años. Entonces, cuando él tiene que estar conectado, está a cargo de su hija, porque a su vez su hija no puede estar en el jardín. Entonces, y a su vez el jefe le dice, yo te entiendo, pero vos acá tenés que cumplir. Entonces, el individuo gastó media hora de su tiempo explicándome todo eso. Bueno, eso es un gran estrés que le está provocando a la persona, porque además él sabe que mañana y pasado va a ser igual. Entonces, y que la semana que viene va a ser igual. Entonces, el individuo, desde su responsabilidad, como padre, tiene que estar con la niña, de su responsabilidad, de lo laboral, tiene que cumplir. Entonces, todo esto, el problema es que no se resuelve. Y era algo que le decía a él, bueno, acá no pasa por ver a tu hija como un problema o ver lo laboral como un problema.
Digo, acá pasa a adaptarse a que vos estás subido en un barco donde tenés que ver cómo te partís o cómo te dividís o cómo haces todo a la vez. Pero esto es algo que no tiene solución. Yo lo que creo que lo que va a quedar de todo esto es que nos vamos a reacomodar. Es como un terremoto, o como un tsunami. Viene el tsunami arrasa con todo, queda todo destrozado y después uno se rearma. La capacidad humana tiene poder de resiliencia en ese aspecto. Sí, entonces yo creo que vamos a salir de todo este estrés que estamos viviendo, producto de la realidad que nos está tocando vivir. Pero es un poco lo que te decía también al inicio, también depende de las capacidades de cada individuo para las respuestas que se vaya dando y cómo va a quedar. Porque yo hablaba esto con una maestra, por ejemplo, y la maestra el individuo me hablaba y estaba caliente. Pero cuando la maestra me hablaba este mismo problema, estaba angustiada, estaba triste, estaba que no quería hacer las cosas, no quería hacer más esto, porque entendía que en vez de que no era productiva en lo que estaba haciendo. Entonces, y por otro lado, no tenemos más remedio que todos acomodarnos a la situación. Entonces, por eso te digo, todos vamos a salir acá de alguna forma lastimados desde el punto de vista psicológico, ¿cómo no? Ahora, yo creo que después, en lo que cada uno quede en esta situación, va a depender la capacidad que va a poder tener de salir de la realidad, ¿no? Porque Pero además esto, imagínate, los otros días hablaba con un tipo que perdió el restaurante. El tipo perdió el restaurante y quedó en deuda. Entonces el hombre me dice, ¿y yo qué hago ahora? Y no solamente yo qué hago ahora, y yo cuando salgamos de la pandemia. Dice, ¿de qué vivo? ¿Qué voy a hacer? Yo ya no voy a tener plata para volver a instalar un restaurante. Entonces, Alberto, es muy complejo intentar verlo desde lo general, por lo menos cuando uno se sienta frente a una persona, digo, porque cada individuo, digo, tiene su propio mundo y a mí lo que me da mucha impotencia por momentos, reconocerme en esa realidad que la persona vive y en esa situación que está, y muy poco poder hacer, y simplemente veo que soy un bastón por momentos, ¿entendés? Digo, o soy el tarro, como le he dicho más de a uno, soy el tarro de la basura, donde vos acá venís y tirás toda la porquería que tenés adentro. Y es así. ahora, pero esto que me estás planteando, el ejemplo, bueno, puede ser válido. Lo que planteaba Darwin en cuanto al hecho de que fuera la sobrevivencia del más apto. Es decir, aquel que es más fuerte puede sobrevivir. Desde el punto de vista psicológico, anímico, ¿eso también juega de la misma manera? ¿Podrá salir de todo este pozo Bueno, más rápido? sí, mirá, en primer lugar yo no estoy de acuerdo con la teoría de Darwin, ¿no? Que la teoría de Darwin, que lo haya establecido en un momento de la historia donde la ciencia biológica tuvo una expansión muy grande, que él haya concluido a eso con el tema de las especies, yo creo que fue la conclusión lógica de sus estudios. ¿Eh? Pero hoy sabemos que la naturaleza y el ser humano, y como los animales y la biología, no cumplen la ley del más fuerte. Eso no es cierto. O sea, que si nosotros no estamos dispuestos a cambiar justamente los cimientos, la estructura de la sociedad, para saber que acá no hay más fuertes ni más débiles y que todos tenemos el mismo derecho a vestirnos, a comer, a tener una vivienda. Inclusive, insisto que el trabajo a mi criterio es nefasto. No podemos sostener un modelo de producción en base al trabajo, sino que hay que tenerlo en base a la necesidad de la persona. Bueno, vamos a seguir con esas nefastas teorías, con el cual lo que hace los poderosos enriquecerse cada vez más a costa de los trabajadores. O sea que yo estoy contra esa forma de pensamiento. Entonces, lo que vos me decís, que sí, dado de que este sistema social, cultural, económico, político que tenemos está sostenido sobre la ley darwiniana,
no tengo la menor duda que los individuos tienen todos diferentes herramientas o capacidades, y que unos son más fuertes y otros son más débiles para enfrentar esto. Pero es por el sistema sociocultural, político, económico que tenemos, y no porque sea una ley. Eso no es una ley. Eso es simplemente una teoría en el cual la han querido demostrar como ley para decir esto es lo que vale y no hay otra cosa. Yo ahí es donde estoy lejísimo de pensar de esa forma. Lo que hablábamos hoy al comienzo y lo que planteabas al comienzo. Una cosa fue la pandemia el año 2020 y otra es la pandemia de un mes a esta parte. Ahora empezaron a verse los muertos, lamentablemente. Y hablamos de números y son seres humanos que están muriendo a consecuencia de esta pandemia. ¿Qué pasa con aquella persona que ya tiene un problema de depresión, ya depresivo, o aunque no sea depresivo, cómo impacta en el ser humano el hecho de empezar a contabilizar muertos? Y aquí sí, algunos también juegan con esa comparación de la guerra. ¿Se gana o se pierde la guerra respecto a esta situación que nos Sí. toca enfrentar como sociedad? Sí, bueno, acá habría dos preguntas en una. La primera parte te respondo esto. Hoy sabemos que los trastornos a nivel psicológico son inmunodepresores, ¿no? O sea que el aparato inmunológico nuestro, al igual que con una mala alimentación con una mala calidad de vida o adquiriendo determinadas sustancias, el aparato inmunológico baja. Por lo tanto, quedamos más expuestos a adquirir determinadas enfermedades orgánicas. ¿Qué es lo que pasa acá? Que en esta situación que estamos de pandemia, más allá que reiteremos constantemente, si vos te pones a ver Sonsol, vamos a tomar como ejemplo Sonsol, que se nos murió hace poco, que era un periodista al igual que vos. Sonsol era un individuo que él no le tenía miedo a la muerte, él lo había dicho estando internado, un individuo que tenía la fortaleza de decir, ¿no? Esa frase famosa que anda por ahí, la gente quiere vivir. Cuando uno dice, él dijo, la gente quiere vivir, también dijo, yo quiero vivir. O sea que él tenía un estado de ánimo y un humor, por decirlo de alguna forma, que él afrontaba lo que le estaba pasando de una forma muy valiente, se puede llegar a decir, o de una forma muy contundente para no dejarse vencer. Sin embargo, él muere. O sea que está el aspecto psicológico, pero está el aspecto biológico en el cual nadie escapamos de eso. Entonces, también tiene mucho que ver en todo esto la inmunología del individuo a lo apta o no apta que esté a afrontar este virus. Pero ahí tendrías que agarrar más bien a un médico que pudiera hablar de esta parte, ¿no? Ahora, desde el punto de vista psicológico, sí, yo justamente les digo, le estamos dando de comer al problema, estamos debilitando el sistema inmunológico si en este momento nosotros no tratamos de comer bien, no tratamos de hacer ejercicio, no tratamos de no consumir sustancias, y a su vez no fortalecemos también la parte psicológica de la aceptación de esta realidad y saber que, bueno, que afrontarla implica esto que te decía recién, no implica quedarse en la casa muerto de miedo, viendo qué es lo que va a pasar, porque acá le estamos dando de comer al enemigo, le llamo yo, le estamos dando de comer al problema. Bien, como para ir cerrando por hoy, que he abusado mucho ya de tu tiempo, pero en algunos de los posteos que has realizado en las últimas semanas, en los últimos días a través de Facebook, hay uno que habla sobre Sí. la agorafobia colectiva. Me gustaría, abusando ya de este Sí. tiempo que pudiera, porque me pareció muy interesante, pero que lo cuentes vos, que lo que puedas Sí, contar bueno. como para quien nos está viendo, que lo tenga presente, porque cae justito para este momento que vivimos, ¿no?
Seguro. ¿Qué es lo que pasa, Alberto? La agorafobia es un pánico específico que hay en psicología, en el cual es un diagnóstico que uno hace de un individuo que cada vez que esté en lugares abiertos, con concentración de gente, el individuo empieza a sentir toda una sintomología psicológica y orgánica, donde termina con el miedo a la muerte o el miedo a la locura. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo lo que estoy viendo, que está habiendo una agorafobia colectiva. ¿Qué quiere decir? Que la actitud que estamos teniendo muchas personas, producto de ese miedo, los está llevando a quedarse aislados, porque justamente una de las cosas que pasa en la agorafobia es que el individuo quiere dejar de salir, no quiere estar en contacto con gente, no quiere exponerse desde el punto de vista social porque eso le detona su malestar. Entonces, ¿qué nos está pasando ahora? Que los otros días yo invité a unos amigos a venir a casa y ellos me dijeron, pero vos estás loco, nosotros de casa no salimos. ¿Eh? Entonces, me dicen, pero ¿en qué mundo vivís vos? Entonces digo, ustedes están agorafóbicos, le dije. Entonces, ¿por qué? Porque ese aislamiento que muchas veces el individuo hace de forma exacerbada, por eso yo te decía al principio que yo lo que hago es este distanciamiento físico y no social. ¿eh? Las personas que no logran saber diferenciar ese aspecto, terminan haciendo un distanciamiento físico, y ahí es donde un hijo no ve a la madre, o una madre no ve a una hija. Ahí es donde empezamos en un aislamiento tal, quedar pendiente constantemente de las redes sociales o de los noticieros o de la información, donde lo único que el único tema que habla, y pareciera que nos están poniendo un termómetro día a día para no escucho radio, no miro televisión, y si miro algo que me entretenga. Yo no estoy dispuesto a vivir haciendo surf en la ola de un tsunami. No estoy, porque esto es como hacer surf en la ola de un tsunami. No, a mi criterio es malísimo, porque justamente empiezo a generar una fobia, que la fobia es la idea del miedo que me da de si pasa algo, o algo de la afuera me detona el miedo. Bueno, yo no quiero entrar en esa. Es una especie de paranoia colectiva que hay con lo que nos puede llegar a pasar. Por lo tanto, que a su vez la paranoia tiene otro componente, que la paranoia es lo que voy a escribir mañana. También puede haber una especie de paranoia colectiva, donde constantemente yo me persigo o persigo al otro por las cosas que hago o que hace. O sea, terminamos abriendo juicio de valor sobre todas las cosas, cuando nosotros no podemos abrir juicios de valor. Está bien que valoremos las realidades, pero está muy mal que yo esté diciendo esto está bien, esto está mal. Y eso está haciendo que nos esté separando a todos constantemente. Y esto no es un tema político, esto no es un tema no es un tema ni siquiera médico. Este es un tema en el cual no está habiendo una brújula donde realmente nadie nos está mostrando cuál es el norte. Por lo tanto, no podemos dejar que nuestra cabeza se adapte al caos. Es lo peor que hay, que la situación pueda terminar en caos, como está pasando en Brasil. Sí, pero acá todavía no estamos en el caos. Entonces, generar un caos interior, que eso me va a llevar a malvivir mi entorno inmediato, bueno, eso es lo que no nos tenemos que permitir. La frase es, ¿cómo ves el tema de la libertad responsable? Esto que se Sí. nos larga como para que reaccionemos y actuemos de determinada manera. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con el manejo del concepto de la libertad como un valor. Y acá lo que veo es que justamente hablan de la libertad responsable. Yo, en primer lugar, hay que ver qué es el concepto de libertad para hablar de libertad responsable. Y ahí yo creo que habría que preparar un buen mate y poder divagar un buen rato para poder concluir qué es la libertad. Eh, eh,
Por lo tanto, no manejo ese concepto yo tampoco, porque la libertad existe desde el pensamiento o desde la expresión. Y la libertad responsable no existe desde la pandemia. O sea, libertad responsable es libertad con respeto. Entonces, pero yo la tengo que tener antes. No me la tienen que venir y poner ahora a mí. Si yo tengo una pareja, yo soy libre de hacer lo que quiero, pero tengo que respetar y ser responsable frente al vínculo. Lo mismo ella o él. Entonces, acá cuando me quieren decir libertad responsable frente a un supuesto enemigo que no lo veo, que yo no sé lo que es, que no sé cuáles van a ser las consecuencias, que los resultados no están a la vista, yo no sé qué es eso, que me lo expliquen qué es. Entonces, lo que sí entiendo es que nos tienen que, a mí que me den las cosas masticadas. Y yo creo que es todo lo que necesitamos. Es como que le digan, no sé, como que salgan a decir, es hora que el individuo se haga cargo de comer, tenga la libertad de comer. Y yo qué sé, y sí, todos tenemos que tener la libertad de comer responsablemente. ¿Quién no sabe eso? Ahora, ¿qué es comer responsablemente? Si vos pones 1 kilo de chorizo, una flauta y 1 litro de vino, y yo me lo mando para adentro, yo para mí estoy comiendo responsablemente. Y vos capaz de decir, pero este tipo está loco, si yo no estoy siendo responsable con mi vida. Entonces, acá hay términos que tienen que ver con la ética, que yo lo que creo que están haciendo un mal manejo de eso y nos están queriendo decir nosotros los estamos cuidando. Y acá nadie nos está cuidando. Vamos a partir de ese criterio, ellos nos quieren hacerse sentir seguros, ellos que no sé quiénes son, ellos tampoco, ¿no? Porque como yo no miro televisión ni escucho, esto que vos me decías, yo no tenía ni idea qué pasaba. Entonces, si a mí vienen y me dicen que tengo que hacer, tengo que tener la libertad responsable, y yo qué sé, digo, ven estupidez. Entonces, nosotros también tenemos como sociedad, como individuo, tenés que empezar a pasar por un discernidor, lo que es este, la estupidez de lo que es la lógica racional. Entonces, si a mí vos me decís, actúa con libertad responsable, yo voy a decir, eso es una estupidez. ¿Por qué? Porque no le veo la lógica racional en los hechos a lo que me estás diciendo. Punto y aparte. Entonces, a mí decime lo que tengo que hacer para que yo actúe de forma libre y responsablemente y de forma responsable, y de esa forma voy a cumplir con las expectativas de quien me lo dice. Pero antes, pero no, por eso acá hay un engrudo, Alberto, que yo no sé cómo separar los ingredientes. Bueno, veremos qué es lo que sucede en el tiempo que se nos viene, porque evidentemente que esto forma parte de una serie de capítulos que se irán armando de a poco, Y como se fueron sí, y armando vamos a ver. hasta el presente, ¿no? Ariel Poloni, muchas Sí, por gracias por tu supuesto. tiempo. Sí. No, agradecerte por el tiempo que has destinado. Nos estaremos reencontrando, Bueno, si la no, ocasión así te lo agradezco permite. por esta charla. Bien. Cómo no, estoy a las órdenes y gracias también por esta charla. Y no, una de las cosas que aprendí de viejo Alberto también es que uno tiene que saber entretener el tiempo. ¿Eh? Y esta charla ha sido un buen entretenimiento en este momento para mí. Bueno, Gracias. muchas gracias. Para mí tiene un doble valor que tiene que ver con el adquirir información, tener información y poder compartirla, y compartir los puntos de vista diferentes que existen sobre un mismo tiempo, las distintas aristas que tiene cada realidad. La verdad absoluta no la comparto, así que por eso es que destinamos este tiempo.